Entonces, denme un minuto. A ver, ya me escucho mejor. ¿Ya me ¿Ya? escucho? ¿Ya? Sí, Bueno, si no, pues sí, te ya. escuchabas bien. Lo que pasa es que el internet es como que te alentabas, pero bien, bien, bien. Sí, espero que no tenga yo problemas. Este, Me parece bien. ok. Bueno, ascensor. Buenos días, somos CAECID, Centro de Apoyo Empresarial en Ciencia y Tecnología, y nuevamente les damos la bienvenida el día de hoy. Hoy tendremos un programa bastante enriquecedor y muy importante para nosotros como empresarios, ¿sí? Esto tiene que ver con los beneficios de un contrato, ¿sí? Y la importancia precisamente de ellos. Bueno, pues el día de hoy, le voy a dar la bienvenida a Raúl. José Manuel, ¿cómo estás? Bien, gracias, Yadi. Buenos días, Yadira. Buenos días, Raúl. ¿Cómo está nuestra audiencia? Gusto de saludarlos el día de hoy. Muy, muy buen día. Me parece que nuestra participación el día de hoy va a ser fabulosa porque todos tenemos la experiencia viva del tema que trataremos. Muy bien. Bueno, pues hoy estamos nosotros tres en esta mañana. Le mandamos un saludo a Marcial que el día de hoy no pudo estar con nosotros y bueno, pues el exceso de trabajo lo tiene atareado y por eso no está con nosotros en este día. Pero le mandamos un saludo. Bueno, pues vamos a hablar de los contratos. ¿Qué es un contrato? Yo sé que ahorita voy a poner un poquito, no creo que en jaque, pero le voy a pedir a Raúl que nos defina un contrato, porque yo sé que él se sabe la definición y hasta la historia de dónde surgen los contratos. Así que platícanos, Raúl, ¿qué onda con un contrato? Muy bien. Pues bueno, los contratos surgen como una regulación de los acuerdos entre las personas para los intercambios que realizan. Quiero cambiar flechas por pieles, estoy realizando un contrato, yo te doy 6 flechas a cambio de 2 pieles de conejo, y entonces cada cual va aportando de lo propio, ¿sí? Para que esto se cumpla. Pero es cierto que los contratos fueron así muy irregulares, incluso están en el código de Hammurabi, cómo se debe de cumplir con los contratos y las sanciones por no cumplirlos, pero es hasta que llegamos al derecho romano que se formaliza la estructura de un contrato en donde se enuncian las obligaciones de cada uno de los contratantes para que se pueda llegar a un buen acuerdo y cuáles son los caminos de solución en caso de desacuerdo en estos contratos. Se pasa a situaciones muy graves, por ejemplo, en el derecho romano, no pagar las deudas podía llevarte a la esclavitud y tú lo habías firmado en un contrato, habías aceptado perder tu libertad personal si es que no pagabas. No solo te llevaban a la cárcel, podías perder la libertad. Entonces, el desarrollo de los contratos, digamos que como definición yo quisiera decir, es la claridad de las obligaciones que aceptan ambas partes para llegar a un intercambio de bienes, servicios, incluso ideas, y lograr con ello mantener la armonía. El derecho lo que regula es que los contratos permitan la armonía entre las partes.
Ok, muy bien, muchas gracias, Raúl. Fíjense que esto de los contratos, de repente lo tenemos como que necesitamos un papel por escrito acerca del contrato, pero a veces no nos damos cuenta, inclusive, en que ahorita que comentabas de lo que las obligaciones que tenemos ambas partes, ¿no? Desde el momento en que estoy comprando un servicio y el servicio me tiene que ser dado, ¿no? También en ese sentido, la otra parte me tiene que proporcionar ese servicio. Eh, no tenemos a veces mucho esta cuestión de la cultura del contrato, ¿sí? Como culturalmente también tenemos que ver con esta cuestión de la palabra, ¿no? Hay comunidades que hoy todavía en este pleno siglo, la palabra sigue valiendo, ¿no? Y esa es nuestra forma del contrato. No cumplimos y entonces hay una serie de sanciones, ¿no? En el sureste de nuestro país todavía se maneja esta parte. Y esto es algo bien interesante. A veces no nos damos cuenta cuántos contratos estamos teniendo en un día, ¿no? De todas estas cuestiones de los servicios que proporcionamos, de los servicios que recibimos también, ¿no? Desde lo mucho más simple, ¿no? Que pudiera ser desde ir al mercado, comprar un producto y que ese producto sea satisfactorio, ¿no? Digo, por eso compramos en ciertos lugares porque hay ciertas condiciones, ¿no? Eh, un ejemplo bastante simple, pues sería cuando nosotros vamos a comprar, no sé, la fruta y habrá lugares donde nos permitan escoger la fruta, ¿no? Y a lo mejor nos cuesta un poco más caro, pero le estamos escogiendo a nuestro gusto, etcétera, ¿no? Mientras que hay otros lugares donde nos dicen, bueno, pues esto cuesta, pero yo te lo doy en tanto. Y a lo mejor nos sale más barato. Entonces ya nosotros decidimos qué es lo que queremos, ¿no? Bajo qué condiciones. Y eso es una especie de contratos, ¿no? Por eso les decía, lo vemos mucho en la vida cotidiana. Pero ya empresarialmente, ¿cuál sería una buena experiencia de un contrato? ¿Sí? ¿Cuál sería esta buena experiencia? ¿Qué podríamos decir de, ay, esto me encantó cuando hasta inclusive firmé, ¿no? Eso de, por ejemplo, de las letras chiquitas que no leemos, ¿no? Bueno, es que a veces ni siquiera leemos el contrato completo, ¿no? Y que no sé, precisamente que no solamente las letras chiquitas, sino todo el contrato, que nos obliga a dar una calidad de servicio, pero también en este caso a recibir una remuneración. José Manuel, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido en los beneficios de un contrato? Sobre todo que tú te dedicas a mucho más esta cuestión de las comunicaciones de forma muy directa. Claro que sí, les platico, definiendo dentro del mundo empresarial, lo han dicho muy bien, ¿no? Existe la palabra y hay un punto también importante que es la confianza, porque ambos tienen un valor muy importante. Y cuando hablamos de contratos o acuerdos comerciales, contar con un contrato no solo brinda la seguridad jurídica, sino que también establece claridad y evita malentendidos. Por ejemplo, hemos visto el caso que a veces hemos invertido mucho tiempo, esfuerzo y recursos de un proyecto y de repente surgen desacuerdos sobre plazos, pagos o responsabilidades. ¿Cómo proteger esos intereses en un documento que respalda todo esto que se acordó? Y voy a poner un ejemplo, prácticamente, por ejemplo, la eficiencia de un buen contrato. Tuve la experiencia con un empresario, amigo, gracias a un contrato, es una empresa de tecnología llamada Macroware, que fue servicio de desarrollo de software a la medida. Entonces, un cliente le solicitó la creación de una aplicación compleja para la gestión de inventarios. A ambos firmaron un contrato de prestación de servicios, el cual establecieron de forma clara los plazos de entrega, las especificaciones técnicas y los pagos por o sea, por cada meta de desarrollo. Y también se incluyeron cláusulas como confidencialidad y propiedad intelectual. A mitad del proyecto, el cliente solicitó múltiples cambios que no estaban contemplados inicialmente, lo que amenazaba con un retraso del plazo de entrega y aumentar los costos. Sin embargo, gracias a la extensión de un contrato, la empresa de tecnología pudo negociar de forma estructurada. O sea, se basaban en cláusulas que estipulaban cómo manejar los
cambios adicionales y los costos asociados. Se evitaron malos entendidos porque claramente al estar definido en un contrato, pudieron definir las responsabilidades y alcances que pudo mantener una comunicación efectiva en ese aspecto, ¿no? Y además, para la empresa que estaba prestando servicio, protegió su rentabilidad, su negocio, su utilidad, porque pudo alcanzar a cobrar los trabajos adicionales, el justo y los plazos a manera de que todo se formalizó de una manera correcta, ¿no? Entonces, finalmente, la aplicación de un contrato con éxito, el cliente queda satisfecho. Las empresas tuvieron cada quien tanto la ganancia como la satisfacción del cliente en su total por el proyecto que se realizó. Entonces, esto es lo que beneficia un contrato, ¿no? Nos sirvió como una herramienta legal y también una guía para mantener una relación comercial transparente y justa para este tipo de negociaciones. Esa es una experiencia que pude tener en viva voz con una empresa por un buen contrato. Muchas gracias, José Manuel. Esta parte de los tiempos siempre va a ser muy importante, ¿no? De lo que tú decías, tiempo y costo, ¿no? Que es algo con lo que precisamente las empresas vamos luchando, ¿no? Debemos cumplir en cierto tiempo, en cierta forma, y también que no se aumenten estos costos, ¿no? Entonces, yo considero precisamente de ahí la importancia de tener un contrato, ¿no? Eh, Seguramente todos hemos batallado en algún momento cuando nos dicen, te entrego tal día, ¿no? Y llega ese día y no nos encuentran. Y hay veces que son cosas fundamentales, ¿no? O sea, que lo que necesitábamos con urgencia para cierta fecha y realmente no se da, ¿no? O sea, no se da. Y entonces sí es bien importante que esta cuestión de los contratos exista, ¿no? Sobre todo porque eso también, como decías tú, mantiene las buenas relaciones. Eso es algo que es sumamente importante. Raúl, ¿cómo ha sido tu experiencia con los contratos, las buenas experiencias con los contratos? Pues bueno, voy a irme a dos puntos. Y primero voy a hablar de José Manuel, digamos, dentro de la tónica de las empresas de tecnología. Él vende equipos y garantiza al 100% sus equipos. Si el equipo no funciona, él te devuelve tu dinero o te lo cambia, ¿sí? Pero la gran importancia del contrato que establece José Manuel es que no es por capricho, no es porque ya no lo quiero, sino que es porque no funciona. Entonces, las situaciones están sujetas a una funcionalidad. Y si no funciona, José Manuel te responde y te reintegra o el dinero o te cambia el equipo. Y me tocó asistir a una negociación con él en donde esa cláusula de si no funciona, te lo cambio o te regreso tu dinero, estaba en juego. Pero afortunadamente logramos hacer que el cliente nos permitiera en su presencia probar los equipos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Aceptaron que la falla estaba en el proveedor del servicio de Internet y no en el funcionamiento de los equipos. Y entonces, con eso logramos, ¿sí?, salvar una pérdida económica bastante importante para José Manuel. En otra ocasión, me negué a prestar mis servicios profesionales sin contrato porque había dos personas jurídicas, ambas morales, contratándome para un mismo proyecto. Los dos se beneficiaban del resultado del proyecto. Y pues en ese sentido, lo que sucedió es que una de las partes me pagó sin chistar, acabé el trabajo, lo entregué, lo revisamos, lo aceptaron, y una de las partes se agarró y dijo, ahí está el cheque, ahí nos vemos, ¿no? Pero la otra parte hizo decir, no, ya ahí quedó con lo que te pagó él. No, pues tenemos un contrato, tenemos esto y lo otro. No, pues no estoy de acuerdo. Y me dice, yo quiero que me lo demuestres y para que me lo demuestres tienes que trabajar 3 meses el proyecto para ver cómo lo manejas, cómo funciona. Oye, pero esto es adicional.
sí, ok, esto es adicional, pero te voy a dar un contrato. ¿Y qué tipo de contrato me ofrecieron? Un contrato de empleado, un contrato de trabajo, no como un prestador de servicio. ¿Qué creen? Que cuando acabé los 3 meses de servicio, la empresa nuevamente se negó a pagar. Pero ahora había un contrato laboral, ¿sí? Además del contrato original. Entonces el contrato original era un pago por 70,000 pesos. El contrato subsecuente era un pago por cerca de 30,000 pesos. ¿Sí? Resultó, ¿sí?, que me pagaron mis 70,000 pesos porque demostré que la había entregado, que la otra parte que me había contratado funcionó como testigo para demostrar que yo había hecho el trabajo, pero con los otros 3 meses que me tuvieron contratado como empleado, ¿qué creen? Los demandé laboralmente y esos 70,000 pesos que me hubieran pagado ellos en forma directa, ¿sí?, se convirtieron en cerca de 180 y tantos mil pesos por sueldos, vacaciones, utilidades de la empresa, porque al trabajar 90 días tienes derecho a utilidades. Entonces debes de llegar a la conclusión de que debes de firmar el contrato para lo que es el contrato, lo que se va a hacer, aquello con lo que se va a cumplir. No firmes un contrato de trabajo si vas a hacer una prestación de servicios independientes. Lo importante es que exista un contrato. Solo con eso podrás respaldar tus derechos y tus obligaciones también serán cumplidas en los términos especificados del contrato. Sí, muchas gracias. Muy interesante lo que comentas, ¿no? Esta cuestión de que a veces no conocemos también estas parte de nuestros derechos, ¿no? Y que son sumamente importantes estas cuestiones de los contratos, ¿no? Tanto como a nivel empresarial como a nivel empleado, como cualquier prestador de servicios. Bien importante esta cuestión de los contratos. Voy a comentar un caso rápidamente en cuanto a la cuestión de las clínicas veterinarias. De repente a muchos se les ha demandado porque el animal pereció, ¿no? Y esto ha llevado precisamente a los veterinarios. A veces los dueños, nosotros, si lo comparamos con la medicina humana, pues que nos van a hacer una cirugía, nos piden una serie de estudios, una serie de, inclusive nos hacen firmar responsivas, cosas por el estilo, precisamente por cualquier cosa que se pueda dar, ¿no? Y evitar ese tipo de demandas. En las clínicas veterinarias casi no se da esto, pero bueno, pues también ya se han tenido demandas y precisamente porque los dueños, por ejemplo, les dices tú como veterinario, es que hay que hacerle este estudio para hacerle la cirugía tal, etcétera. Y bueno, pues a veces el dueño no quiere hacer este tipo de estudios porque pues es un gasto mayor y entonces de repente pues uno se arriesga, ¿no? Sin firmar un contrato propiamente y entonces vienen las demandas. Es que mató a mi perro, ¿no? Pues es que el perro tenía estos problemas y pues no los conocíamos, ¿no? Y esto pasa mucho o sea, pasa en ese sentido de las clínicas de pequeñas especies, que a veces no estamos muy relacionadas, pero si nos diéramos cuenta en otro ámbito, que por ejemplo es en el caso de caballos, que son especies que es mucho el dinero invertido, ¿sí? Ahí sí hay contratos. ¿Sí? Y se firma un contrato con el veterinario y entonces los contratos van en precisamente en que el dueño tiene que hacer todo lo que le diga el veterinario al pie de la letra. Si solicita estudios de estos, si solicita una radiografía, si necesita todo, el dueño tiene la obligación de hacerlo, si no, el veterinario no procede a hacer ningún tipo de procedimientos, precisamente por los elevados costos que generan este tipo de animales, ¿no? Y entonces, de ahí la importancia de hacer contratos, ¿no? Que no minimicemos
cualquiera que sea nuestro servicio, ¿no? Ya lo habíamos comentado, no importa si somos una empresa pequeña, grande, ¿no? Mediana, sino que los contratos tienen que ser fundamentales. Y seguramente también hemos tenido malas experiencias por no hacer estos contratos, por confiarnos, ¿no? Siempre pensamos que el otro va a actuar igual que nosotros. Y muchas veces no es así. Entonces, bueno, pues platícanos también de esas malas experiencias, porque también seguramente las hemos tenido. José Manuel. Claro que sí, y mira que hay muchas de esas. Pero déjame platicarles de un emprendedor que se llama Adrián Flores. Él decidió ofrecer servicio de diseño y desarrollo de una pequeña empresa, desarrollo de página web para promocionar los productos. Entonces, el entusiasmo de poder cerrar un contrato rápidamente y por aparente buena relación que tenía con el cliente, se acordaron de palabra. Los términos del trabajo, se dividió el pago en dos, un anticipo del 50% y otro 50% al finalizar. Entonces tenía un tiempo estimado de entrega de 6 semanas. Y bueno, y algunas características que se requerían para el sitio web. Sin embargo, al no haber un contrato formal, ¿qué pasó? Cambios constantes, el cliente empezó a pedir múltiples modificaciones, funciones adicionales que no estaban contempladas originalmente, y bueno, pues obviamente, pues no, eso genera un costo, ¿no? Un costo extra que no pudo definir. Luego, al fin, obviamente, como todo, desacuerdo sobre el pago. O sea, al momento de entregar el proyecto, el cliente argumentó que los resultados no cumplían con sus expectativas, aunque no había un documento que hiciera claramente lo acordado, pues por tal motivo pues, se negó a pagar el otro 50% restante. Y obviamente, pues por la falta de protección legal, sin un contrato que respaldara los términos de acuerdos, Adrián no tuvo herramientas para exigir el pago por la vía legal sin enfrentar, o sea, y obviamente, pues, sin esto, pues no pudo presentar un proceso legal contra el cliente, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues fue un proceso largo y costoso porque él pedía cobrar y el cliente se negó. Entonces, ¿qué sucedió? Pues perder tiempo, costos y dinero, además de eso, del no pago, el tiempo invertido por las constantes modificaciones en compensación representa una pérdida directa en Adrián. Y eso fue una mala experiencia que obviamente después de esto, Adrián tuvo que protegerse ya y reconoció la importancia de un contrato en la importancia de cómo protegerse nuevamente de sus proyectos, ¿no? Esa fue una experiencia de vida de un amigo mío. Ok, muchas gracias, José Manuel. Raúl. Bueno, pues resulta de que muchas veces cuando entregas un producto físico, cuando tienes algo que entregar y es tangible, incluso así sea una página de internet, estás entregando algo, hay algo físico. Pero cuando estás en el negocio de la consultoría, muchas veces vendes ideas, vendes formas intangibles, por así decirlo, o consejos de cómo hacer negocio. Tuve un cliente con el cual hice contrato, ¿sí? Y le expliqué cuál era la forma en la cual podía ahorrar una gran cantidad de dinero, por lo menos en el IVA, ¿sí? Porque él tenía la necesidad de importar una maquinaria aproximadamente 16, 17 millones de dólares. Pero esta empresa tenía una filial, otra empresa, pero creada por ellos mismos, con sede en Estados Unidos. Y entonces yo le expliqué, bueno, pues entonces no compres la maquinaria y no la importes, ¿sí? Haz una importación temporal, nada más, pero que la máquina la compre tu filial en Estados Unidos, te la preste en comodato a cambio del servicio que tú le vas a prestar. El contrato de servicios no lo debes de firmar tú aquí en México, sino tu filial en Estados Unidos,
va a ser el prestador de servicios y como se necesita esa máquina, ellos la compran en Estados Unidos y haces una importación temporal y entonces, ¿qué crees? Que como es importación temporal, en comodato, no tienes que pagar los impuestos que implica esa importación temporal. Pues sí, se ahorró una la nota, tan solo del IVA, pero, y ahí viene lo interesante, el contrato decía que a mí se me pagaría un determinado porcentaje por la cantidad que les ahorrara. Pero como fue un comodato y la empresa filial era la dueña de la máquina, en lugar de declarar el valor de 17 millones, declararon un valor de 3 millones de dólares y a mí me pagaron la parte proporcional. Mi error, mi parte de pérdida, es que no señalamos que debiera de haber un avalúo o una factura o un algo que demostrara el valor de los equipos al momento de la importación. Claro que el señor ahorró mucho dinero a través de una estrategia que le sugerí en el IVA, pero ahorró también mucho dinero en el pago que me tenía que haber dado. Cuando haces el contrato, muchas veces te pasa desapercibido alguno de los elementos. Oferta, yo vendo jitomates a 10 pesos el montoncito. Ahí está el cartoncito que dice el precio. Si alguien se agacha y los levanta y me deja 10 pesos ahí, en donde estaba mi montoncito de jitomates, se cumplió el contrato y las dos partes están de acuerdo. Pero esas son transacciones muy tangibles, muy sólidas, muy fáciles de ver y por eso muchas veces la sencillez evita que estemos haciendo contratos de compraventa de que si los jitomates están verdes, pasados de maduros, etcétera, etcétera. Pero también hay muchas ocasiones en que nuestros contratos nos deben de permitir explorar, ¿sí?, la forma de actuar de las empresas. Empresas completamente honorables, las conozco, puedo dar testimonio de ellas, y no me da miedo hablar de ellas porque hablo bien, ¿sí? Servicios profesionales de impresión aquí en Insurgentes, Rodillo Rollman, un cliente que ellos me presentaron, ¿sí? Vermi, una también de impresiones. Conozco muchas empresas. He atendido más de 1,400 empresas en mi vida como consultor independiente, pero lo importante es ir distinguiendo no solo la calidad moral, ¿por qué? Sino porque con los contratos podemos asegurarnos que aún sin calidad moral no estaremos arriesgando todo nuestro trabajo. Ok, muy bien, pues ya nos dimos cuenta entonces de la importancia de esos contratos que debe de haber, ¿no? Siempre es muy importante firmar un contrato, leer estos contratos, a qué me obliga ese contrato, ¿sí? Y lo que puede pasar, porque como decía bien Raúl desde la historia, ¿no? Si no pagaba, si no se pagaba en el caso de a los romanos, había una esclavitud hasta que se pagara la deuda, ¿no? Se perdía la libertad y entonces hay muchas cosas que vamos perdiendo y los contratos nos enseñan precisamente a mantener esta cuestión, ¿no? Decíamos ahí lo que ahorita comentabas con el caso de los jitomates, ¿no? Ojalá y no todos cumpliéramos ese tipo de contratos que está el montón, yo tomo mi montón y dejo los 10 pesos. Lamentablemente a veces no hay esa calidad moral y por esa razón es importante mantener un contrato. Así que bueno, pues les invitamos precisamente a generar contratos, por muy sencillos que sean. Eso me obliga a mí como prestador de servicios y también como un beneficiario de servicio, ¿no? Donde ambas partes salgamos beneficiadas con este servicio. Pues yo les agradezco mucho, chicos, esa mañana porque hubieran hablado de esto. Raúl, ¿quieres sintetizar con algo? Adelante. Y tan solo informar a nuestros oyentes, a nuestros empresarios
escuchas que nuestro siguiente programa tendrá este mismo tema. Y van a decir que aburrido. No, viene una especialista en contratos a decirnos exactamente qué hacer, cómo hacerlo, cuáles son las instancias, cuáles son los caminos para hacer valer un contrato. Entonces creo que es muy valioso que en algún momento pudieran darle continuidad a esta charla del día de hoy con la exposición de un especialista en contratos, la próxima emisión de nuestro programa. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues ya lo escucharon, ¿sí? Tendremos a un especialista hablando de contratos. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque el día de ayer, les agradecemos mucho a los que nos siguen por redes sociales, por YouTube y por Instagram. Y ayer fue muy grato encontrarme a una persona que me detuvo. Me detuvo inmediatamente a un trayecto, a un evento. Y bueno, pues obviamente saben que los viernes un poquito caótico e iba en el sistema de transporte público y se subió un vendedor, como ya saben que hay muchos en esta ciudad, ¿no? Y entonces fue muy grato escuchar su oferta y compré esto precisamente porque, les digo, iba a un evento y me pareció interesante lo que podía llevarles a mis acompañantes, ¿no? Y me dijo, oiga, yo la conozco, ¿no? Así cuando me dicen algo así de yo la conozco, pues es así como de, ¿dónde, no? Y me dijo, veo sus programas en YouTube, ¿sí? Y me dice, me han servido mucho, él es un vendedor, ¿sí? Pero dice que nuestros consejos le han servido y me da mucho gusto, Ricardo, te mando un gran saludo, espero que puedas ver este programa, sé que nos sigues y la verdad me siento muy honrada y nos sentimos muy honrados que esto le sirva, como siempre he dicho, no solamente a los grandes empresarios, a las empresas medianas, a las pequeñas empresas, sino a estos emprendedores que en el trabajo de la cotidianidad también son empresarios sin que se den cuenta, ¿no? Y me dio mucho gusto saber que nosotros estamos impactando en esos círculos, ¿no? Porque él me decía, y déjenme decirle que su oferta fue bastante buena. Nos ofrecía un producto y ese producto nos Muy decía, esto lo venden usualmente 3, pero yo les voy a dar 4. Yo no sé si realmente los demás venden 4, pero esa buena oferta fue bastante bueno y dice que ha tomado muchas ideas de lo que le compartimos. Entonces, muchas gracias, Ricardo. Síguenos en nuestras redes sociales y ustedes también recomiéndanos. Sabemos que seguramente todo esto nos puede ayudar precisamente para ir creciendo en nuestras empresas. Les agradezco, chicos. Nos vemos en la próxima y bueno, pues ya seguiremos continuando con este tema. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Un excelente día. Gracias a todos.